Vamos a ir, hermanos, entonces, ahora sí, el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículo número 23. Gálatas, capítulo número 5, versículo 23. Y les recuerdo que estamos viendo el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Hoy estaremos viendo la mansedumbre de Dios. Y esta será la parte número 2. La mansedumbre de Dios, por supuesto, como atributo, y será la parte número 2. Gálatas, capítulo número 5, versículo 23. Vamos a estar viendo la parte A. Ahí dice, hermanos, en el trato hacia otra persona, es decir, no es tosco, no es ordinario. También habla de una persona tranquila, de una persona serena, de una persona que toma las cosas con tranquilidad. Estamos hablando de la mansedumbre. Y habla también de alguien que no es brusco, alguien que no es violento, alguien que es humilde y tierno de corazón. Por supuesto, aquí esto aplica tanto para hombres como mujeres creyentes. Entonces miren que no aplica solamente para la mujer que es humilde, que es tierna, sino que también el varón que tiene el fruto del Espíritu, porque ha nacido de nuevo, también debe ser tierno y humilde. Y afirmamos a través de esta declaración que cuando alguien ha sido expuesto a la obra del Evangelio, cuando alguien, el Señor le permite que el Evangelio venga a él, esta persona va a ser transformada, su voluntad va a ser doblegada y va a pasar de ser un rebelde pecador a un hombre o a una mujer renovada por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, realmente la predicación del Evangelio es maravillosa, no solamente porque nos muestra a Cristo, sino porque además de eso, hermanos, el corazón de piedra es quebrantado, ¿cierto? Y no solamente es quebrantado, sino que es transformado por esa obra perfecta del Espíritu. Finalmente, hermanos, dijimos en esa oportunidad que nuestro buen pastor es el Señor Jesucristo. Y Él es el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Él mismo habló de su mansedumbre. Y no hay otro en esta tierra, creo yo, digno de ser imitado, digno de mansedumbre, digno de humildad. Hasta ahora yo no he encontrado una persona que sea igual a Cristo para uno poder decir, es que lo quiero imitar a Él o la quiero imitar a ella. Esta mañana, hermanos, voy a presentar la siguiente enseñanza con 3 enunciados. Si el tiempo no nos alcanzaría, o no nos alcanza en esta primera, pues Dios nos va a permitir en la tarde continuar. El primer punto es este: la humildad reflejará nuestra mansedumbre. Le repito, la humildad reflejará nuestra mansedumbre. Entonces, mire la importancia, y vamos a verlo en minutos, hermanos, la importancia de ser humildes. Número 2, y es una pregunta: ¿cómo reconocer a una persona que no practica la humildad? ¿Cómo reconocer a esa persona? En el trabajo, en nuestra familia, en la iglesia local, donde el Señor nos permita ir. ¿Cómo reconocer a una persona que no practica la humildad? Y el punto número 3 es este: alguien humilde reflejará correctamente la mansedumbre de Cristo. Alguien humilde reflejará correctamente la mansedumbre de Cristo. Hermanos, veamos el punto número 1. La humildad reflejará nuestra mansedumbre. Voy a iniciar diciendo, hermanos, lo siguiente. Miren, en la actualidad hay 2 cosas que nos está llevando, hermanos, a ser personas cambiantes y a ser personas realmente, hermanos,
con un corazón no santo. Y estas dos cosas son, primero, el orgullo y segundo, la rebelión. Entonces, vamos a estar mirando hoy en este primer punto qué es el orgullo y qué es la rebelión. Porque como nosotros decimos, humildes, pues vamos a buscar dentro de nuestro corazón a ver si quizás todavía hay un remanente de orgullo o un remanente de rebelión. Y ojo, hermanos, porque tanto el orgullo, como lo vamos a ver, y la rebelión hicieron que Satanás y la tercera parte de los ángeles un día vayan por la eternidad al infierno. El orgullo y la rebelión se están tomando la vida de muchos creyentes, llevándolos a un engaño descontrolado. Es que miren, hermanos, el orgullo y la rebelión hace eso, que las personas pasen de ser humildes a descontrolarse. Y estas personas que pasan de ser humildes a otra cosa, ellos mismos se consideran seres más importantes, se consideran más especiales que Dios mismo. Cuando yo dejo de hacer lo que la Biblia dice que haga y paso a hacer lo que mi orgullo o lo que mi rebelión dice, hermanos, estamos entrando a un pecado gravísimo. ¿Y sabe por qué pasa esto, hermanos? Por nuestro contaminado, por nuestro torpe y necio corazón que no ha querido someterse al dominio del Señor Jesucristo. Una persona que dice ser creyente, pero que solamente somete una parte de su vida a Cristo, no es creyente. Un creyente debe someter su vida entera al Señor. Sus pensamientos, su entrar, su salir, su levantar, su acostar, sus decisiones, su matrimonio, su noviazgo. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el Señor le hizo un llamado al pueblo terco de Israel para que fuera humilde y para que no fuera orgulloso. Si nos remontamos a la historia del Antiguo Testamento, observamos cómo este pueblo fue rebelde, fue orgulloso. Y creo que ya lo hemos estudiado. Pero el pueblo del Señor, ignorantemente, en este tiempo, todavía está haciendo lo mismo. El pueblo del Señor, por su ignorancia y por no obedecer a la palabra, todavía sigue pervirtiendo su vida en delitos y pasiones. En Isaías capítulo número 2, por favor, vaya conmigo a este texto. Isaías capítulo número 2, versículo 11 y 12. El profeta declara dos cosas. Él declara que la altivez y la soberbia de los hombres será humillada y que ninguna abertura de la tierra servirá como escondite. Imagínense. Leamos Isaías 2, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice el profeta. La altivez de los ojos del hombre será como abatida, y la soberbia de los hombres será como humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido. Y mire cómo termina, y será abatido. Le recuerdo entonces que el orgullo delante de Dios es pecado. Le repito, el orgullo delante de Dios es pecado. El orgullo y la soberbia de Satanás o de Lucifer, como también se le conoce, o del diablo, lo llevaron a desear el trono y la autoridad de Dios, buscando ser igual al Creador en lugar de servirle. Por esto nuestro Señor decretó
que su final, ¿cuál será? Un final de tormento por toda la eternidad. Miren, hermanos, ser orgulloso y tener soberbia no nos va a ayudar para nada. Para nada, hermanos. Y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido algo por orgullo? Piensen. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido algo por orgullo? ¿Ah? Yo, hermanos, he caído en ese pecado. Yo mismo lo reconozco delante de Dios y de ustedes. Caer en el orgullo, hermanos, es tan fácil, pero tan fácil. El Señor en la actualidad sigue haciendo lo mismo que dice Isaías 2. Sigue todavía llamando a su pueblo para que no caiga en el pecado del orgullo, para que seamos humildes, para que dejemos la arrogancia. Y esa arrogancia, ese orgullo, esa altivez que a usted y a mí diariamente nos hace, ¿o no, hermanos? Y el orgullo, hermanos, es como ese hilo tan delgado que usted no puede ver, o ese nylon, el más delgadito. Pero la forma más sencilla de caer en este pecado es con un breve pensamiento. Le pongo un ejemplo. Alguien corrigió en nosotros algo que sabemos que debemos quitar. Alguien. Pero, ¿sabe qué hacemos? Dejamos que en nuestro corazón, como nos corrigieron y no nos gustó y nos molestó, se anide ira, ¿sí o no? Rabia, resentimiento, y en vez de reconocer que debemos cambiar, porque así el Señor nos indica, nos molestamos y dejamos de hablarle a esa persona. Solamente, hermanos, porque el pensamiento dice que nos están atacando, que quién es él o ella para decirnos eso, si es que es mejor, que es que yo me acuerdo de lo que hizo, y por allí nuestra mente nos susurra algo que de pronto usted ha escuchado: esa persona ya me cae mal, no me gustó lo que dijo, espero no encontrarme nunca más en el camino. Y todo esto sucede con un sencillo pensamiento. Por esto, hermanos, es que la humildad reflejará nuestra mansedumbre. ¿Sí lo está notando usted? Mire, hagamos el ejercicio en estos días, por supuesto, si el Señor providencialmente lo permitiera. Si alguien viene y lo corrige a usted, si alguien viene en amor y le llama la atención, vamos a ver usted qué va a permitir que suceda. Eso en cuanto al orgullo, ¿no? Ahora veamos la rebelión, hermanos. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es el rechazo a toda autoridad establecida por Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La rebelión es el rechazo a toda autoridad establecida por Dios. Mis hermanos, la rebelión, como el orgullo, siempre va a tener su origen o su génesis o su comienzo en el corazón. Siempre. Con la otra persona. ¿Por qué? Porque no le interesa practicar la humildad. Tercero, no permite la corrección en su vida. O sea, no le gusta la corrección, pero sí le gusta corregir. Y de eso yo conozco muchos. Le van a decir algo y se molesta. Pero cuando esa persona tiene que ser corregida, entonces ahí sí no.
Pero esa persona dice, pero yo soy humilde. No, ahí no hay humildad. Y lo cuarto, es soberbio y altivo. Soberbio y altivo. Se considera mejor que todos los demás. ¿Sí? Pone su propia vida por encima de otro orgullosamente. Piensa y dice, no hay otro mejor que yo. No hay otro mayor que yo. No tengo competencia. No hay nadie como yo en mi trabajo y fuera de él. Pero ojo, no olvide que la soberbia y la altivez delante del Señor son ¿qué? Pecado. Pecado. Les recuerdo que estamos viendo el punto número 2 y es cómo reconocer a una persona que no practica la humildad. Una persona que no practica la humildad es arrogante en todas las cosas que hace y dice. Mire, este es importante, anótelo. Es arrogante en todas las cosas que hace y dice. ¿Usted ha conocido personas así arrogantes? Pues esas personas no practican la humildad y no son humildes. Y si le llegan a decir, no, es que mi familia dice que yo soy humilde, usted debe decir, pero ¿a dónde? Mire lo sexto, es arrogante, allá lo dije, ¿no? En todas las cosas que hace, dice. Lo séptimo, son como los escribas y fariseos. Eso lo veremos más adelante. Son como los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan de los escribas y los fariseos? ¿Cómo eran? Sectarios, falsos, mentirosos. Número 8. Son personas insolentes. Son personas insolentes. Son personas fanfarronas o fanfarrones. Y en las iglesias locales también, hermanos, los encontramos, no se preocupen. Son jactanciosos. Son creídos o creídas. Estas personas se vuelven molestas, ¿sí o no? ¿O no, hermanos? En el libro de Proverbios hay un principio el cual hasta el día de hoy ha sido abrogado. Hasta el día de hoy no ha sido abrogado. Es decir, hasta el día de hoy ese principio no ha sido quitado. Leamos Proverbios 29-23. Allí está el principio. Les recuerdo, este principio que vamos a leer, hasta el día de hoy el Señor no lo ha quitado. Continúa y nunca se quitará. Proverbios 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta ¿qué? La honra. ¿Cuál es el principio? El soberbio un día será como abatido. Este es el principio. Todo soberbio será abatido. Todo. Usted ve a un soberbio y espere que el tiempo pase. Pero el principio sigue diciendo que el humilde, el Señor le dará honra. Por eso dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En el Nuevo Testamento, el Señor expresó este mismo principio en acusación a los escribas y fariseos. El mismo principio. El mismo principio el Señor lo expresó. Leamos Mateo 23. Vamos a leer, hermanos, varios versículos. Mateo 23, versículo del 1 al 12. Vaya conmigo. Mateo 23, a partir del versículo 1 hasta el 12. Vea lo que dice. Entonces,
habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, porque ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en las plazas, y que los hombres, los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta allí nomás. Hermanos, una persona orgullosa, una persona altiva, una persona pedante necesita a Cristo, ¿cierto? Pero sobre todo, y aparte de nuestro bendito Señor, necesita arrepentirse, necesita reconocer su pecado delante de Dios, delante de sus hermanos, para que pueda ser perdonado. El Señor es justo y Él sabe quién es orgulloso, y Él también sabe, por otro lado, quién es humilde. Pero nunca olvide esto: los orgullosos un día serán como humillados, los orgullosos y los altivos, pero los humildes, ¿cómo serán? Enaltecidos, ¿cierto? Serán levantados por el Señor. Vamos a mirar, hermanos, ahora el punto número 3. Alguien humilde reflejará correctamente la mansedumbre de Cristo. Alguien humilde reflejará correctamente la mansedumbre de Cristo. Y aquí la pregunta, hermanos, es ¿cómo? ¿Cómo alguien humilde, alguien lleno del Señor, alguien transformado, alguien cambiado, alguien que el Señor ha tomado de la muerte a vida, de las tinieblas a luz, cómo ese alguien va a reflejar correctamente la mansedumbre de Cristo? Bueno, en primer lugar, entendiendo que la humildad es un distintivo de los santos. Entendiendo que la humildad es un distintivo de los santos. Si un día alguien quiere provocarte, no lo permitas. A mí anoche me pasó algo, pero no la voy a contar. Dígale cuento. Pero me pasó algo que no fue muy agradable. Salmos 34:2, vea lo que dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Salmos 34:2. Entendiendo que la humildad es un distintivo de los santos. Número 2, hermanos, la humildad es necesaria para servir al Señor. Si una persona, llámese hombre, mujer, joven, adulto, es orgulloso u orgullosa, hermano, no va a servir al Señor. No lo va a poder hacer. Porque es que el Señor no está con los orgullosos. Ya lo leímos, ¿no? Está con los humildes. La humildad, entonces, es necesaria para servir al Señor. En el libro del profeta Miqueas, creo que ya lo han leído, ya, yo lo he leído, hay un pedido del Señor glorioso para su iglesia. Leamos Miqueas 6, del versículo 6 al 8.
Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. Miqueas hace varias preguntas. Mira la primera pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Segunda pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Tercera pregunta. Versículo 7. Estamos en Miqueas 6. Vamos para el versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Cuarta pregunta. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ahora miren la respuesta en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer ¿qué? Justicia y amar misericordia. Y mire lo último, y humillarte ante tu Dios. ¿Sí lo notan? Entonces, Señor, voy a darte 50 millones de pesos, tranquilo. No, hermanos. Es el dejar el orgullo, la pedancia, si está bien dicho, o ser pedante, la vanagloria. Hermanos, yo he conocido personas con un orgullo, hermanos, miren. Ay, hermanos. ¿Qué más, hermanos? Imitando a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver una persona humilde imitando a nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo número 13, Juan 13, versículo 14 y 15, Juan 13, versículo 14 y 15, podemos ver, hermanos, el simbolismo del servicio que el Señor exige los unos a otros. Ahora, antes de leer el texto, antes de leer Juan 13, 14 al 15, quiero preguntarle, ¿debemos servir a los hermanos cada cuánto? ¿Cada vez que venimos al culto? Siempre, hermanos. Siempre. Mire, hermanos, tenga usted un detalle con alguien. Una sonrisa. Un dulce. Mire, un loquillo. Pero a veces, hermanos, no lo hacemos, hermanos. Porque se nos olvida servir. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanas y hermanos, ¿qué mayor acto de humildad que servir a otro hermano? No, en serio, ese es el mayor acto de humildad, servir a otro. ¿Tiene usted 2 camisetas? Una que ya no usa. ¿Hay alguien que la necesita? Vean, désela. Esos tenis, esa loción que ya usted no se aplica. Siémbrela a ese hermano. Nuestro Señor sirvió. ¿Y sabe cómo Él lo mostró? Por medio del lavamiento de los pies. Hay ahí realmente, hermanos, un simbolismo, y es servirnos unos a otros. Nosotros debemos imitar a nuestro Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? El Señor. Leamos un versículo más, hermanos, para terminar. Hablando del Señor, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Vea lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermanos? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué?
obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Iglesia, pensemos con mucha honestidad si realmente nuestra vida refleja a Cristo y su palabra. Y si no, ¿qué pasa? No es gritar, no es pensar que porque tenemos un cargo entonces podemos destruir todo el mundo. Eso no sirve para nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque puede que Dios permita que ese cargo te lo quiten y se lo den a otro. ¿O no? Pero si te mantienes humilde, respetuoso, sabio, prudente, el Señor te va a permitir que estés allí, hermano, hasta donde Él considere. Vamos a ver 3 conclusiones. Miren la primera. 4 conclusiones. Miren la primera. Un creyente humilde será como su Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo? Dispuesto a servir siempre, pero en este caso a sus hermanos. A sus hermanos. Ese tema, hermanos, de que yo no sirvo en la iglesia, de que yo no recojo un papel, de que yo no barro, terrible, hermanos. Y he conocido, hermanos, y tengo que decirlo aquí. Un creyente humilde será como su Señor Jesucristo. 2 puntos. Dispuesto a servir siempre a sus hermanos. Jesucristo, ¿a quién sirvió? A sus hermanos. Pero también servía a sus vecinos, ¿cierto? Segundo, hermanos, un creyente que desea la mansedumbre permitirá ser domado o controlado por la guía santa y eterna del Espíritu Santo de Dios. Le repito, un creyente que desea la mansedumbre, es decir, que anhela esa mansedumbre que la tenemos, por supuesto, porque el Espíritu mora en nosotros, permitirá todos los días de su vida ser domado o controlado por la guía santa y eterna del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Tercero, un creyente manso mostrará estas virtudes. Primero, tranquilidad. No se alocará, no gritará. No se meterá en lo que no le están pidiendo que se meta. Un creyente manso mostrará estas virtudes. Primero, tranquilidad. Segundo, serenidad. ¿Usted tiene serenidad? Si no, aprenda. Humildad, ya que Cristo es quien conduce el timón de nuestra vida. ¿Cierto que sí, hermanos? Se supone que Él es el que conduce. Cuando usted se levante en las mañanas y abra sus ojos, dígale, Señor, y en serio, Señor, y esto no es una cábala, es una oración. Señor, que hoy sea un buen día. Señor, dame tranquilidad en mi trabajo, dame serenidad, dame humildad. Señor, tú eres mi ejemplo, te amo. Y lo último, hermanos, alguien orgulloso y rebelde, Dios mismo lo humillará para vergüenza suya. Le repito, alguien orgulloso y rebelde, Dios mismo lo humillará para vergüenza suya. Dicho esto, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar. Todos, por favor, vamos a orar en esta mañana, dando la gloria al Señor por esta enseñanza. Señor amado, te damos gracias por esta enseñanza que nos has permitido escuchar aquí, Señor, en nuestro culto matutino. Estamos agradecidos que nos permitas, mi buen pastor, hacer esto, estar en este día, felices, gozosos por todo lo que tú haces. Señor amado, te rogamos que ahora nos ayudes, te rogamos que ahora nos guíes, te rogamos, Señor, que tu palabra siga fluyendo como ríos de agua viva y que nuestra vida sea transformada, que esta semana realmente, Señor, tengamos ese buen tiempo. Y si tú permites, Señor, tener alguna situación que nos lleve al orgullo o que nos lleve, Señor, a la desobediencia o a la soberbia, que recordemos esta enseñanza.
Recuérdale la enseñanza a mi hermano, así como me la recordaste a mí. Y ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos y damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Hermanos.